La primera lectura trae una imagen fuerte, el capítulo 38 de Jeremías. Arrojan al profeta a una cisterna, a un pozo seco, y dice: Jeremías se hundió en el lodo del fondo, pues el aljibe no tenía agua. Esa imagen, pensando el texto, me sugería esto. ¿Cuántas veces nosotros, por capricho, por voluntad propia, por no escuchar a Dios, nos hemos sumergido en aljibes de muerte, en el fango del pecado, en la miseria que produce el vivir lejos de Dios? Y el hecho que diga el texto que no hay agua es muy profundo, porque el agua en la Escritura es signo del Espíritu Santo. La ausencia del agua está indicando: donde no está el Espíritu de Dios, abunda la maldad. Pero también pensaba en lo siguiente: ¿cuántas veces otros, como al profeta, nos han sumergido en el fango del pecado? O más bien, en el lodo de la crítica, de la calumnia, del desprecio, de la humillación. Y hemos sido, quizás, de alguna manera, víctimas de la envidia, como aparece aquí en el texto, de algunos que se sintieron fastidiados por la palabra, el testimonio y la fuerza del ejemplo de vida del profeta. ¿Cuántos mártires hay en la vida de la Iglesia que precisamente dieron su vida hasta la sangre porque otros se sintieron denunciados por su ejemplar vida en sus pecados, en su maldad, en su mentira? Pensaba yo en este caso, un hecho histórico. En el siglo XVI, concretamente en el año 1534, cuando el rey de Inglaterra, Enrique VIII, rompió la comunión de la Iglesia de Inglaterra con el Papa, obispo de Roma, hubo alguien, el canciller del reino, el que llevaba las actas, un laico, Santo Tomás Moro, quien tuvo la valentía, como Jeremías, de decirle: eso que usted hace no es correcto, eso es injusto, es inmoral, porque es sembrar la ruptura y la división, y donde hay división reina el enemigo. Y eso le costó la vida a Santo Tomás Moro. Hay una obra de él que yo les invito, búsquenla y la lean. Se llama Utopía, donde él describe cómo tiene que ser una sociedad ideal que tiene como fundamento a Jesucristo. Y entonces está la segunda lectura de hoy, el texto de la carta a los Hebreos. Fijos los ojos en Jesús, caudillo, dice acá, y consumador de nuestra fe. Todo lo que nosotros fundamentemos profundamente, no como una cisterna sin agua y fangosa, sino con la solidez de la fe en Cristo, tiene fruto. Esa es la vida de la Iglesia. Y Jesús mismo, en el texto que todos conocemos, le dice a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré, y las puertas del infierno no la derrotarán. O sea, la solidez de la vida cristiana está en la fuerza de la roca fundamental que es Jesús. Y quiero decirles algo que he repetido a lo largo de este primer año de episcopado en Palmira: vida eucarística. Si nosotros
no creamos una relación profunda, oigan bien, no externa, con Jesús, y esa relación se da esencialmente en la Eucaristía, la base de nuestra fe será como la cisterna de Jeremías: fango sin agua, pantano. Pero cuando nos consolidamos en la relación con Jesús, en su palabra y en el sacramento del altar, la vida es distinta. Ahora, piensen lo siguiente: todo eso tiene consecuencias. Cuando usted asume algo seriamente y cree en lo que hace, tiene que asumir las consecuencias muchas veces difíciles. Y en este caso concreto, refiriéndome al Evangelio, las consecuencias de la persecución, de la crítica. Es duro el texto de hoy, y a uno le parece extraño que Jesús nos diga: he venido a prender fuego a la tierra, he venido a traer división. ¿Cómo puede Jesús, quien nos invita en el Evangelio de Juan a vivir la unidad, a decir que trae división? Y podría uno decir, son palabras incendiarias. No, ese no es el sentido. Primero, si el agua es signo del Espíritu, ¿se acuerdan ustedes en Caná de Galilea cómo Jesús convirtió el agua en qué? En vino. Y el texto dice que había tinajas para la purificación de los judíos y eran hechas de piedra. O sea, la piedra no tiene vida, es seca. Está el agua que transforma, está el vino que es signo de la alegría del corazón. Pues el fuego del que habla Jesús es otra maravillosa figura para decir: la vida de Dios todo lo transforma, lo renueva, le da calor. Piensen ustedes en lo que significa el fuego. Hay unos cirios encendidos en el altar, pero si uno se descuida, puede haber un incendio. Y el fuego es voraz. ¿Cómo transformamos los alimentos en la casa? Con el fuego. ¿Cómo da calor a una casa en el invierno? ¿Cómo se da el calor? Con el fuego. Entonces, cuando Jesús nos dice que ha venido a traer fuego a la tierra y cuánto anhela que ya esté ardiendo, es la manera de decir: me voy, su ascensión, pero queda la fuerza extraordinaria del Espíritu Santo en la vida de ustedes. Dije ahora, la relación con Jesús no puede ser hacia afuera únicamente, tiene que ser una experiencia de intimidad en el corazón. Por eso el bautismo nos dio el Espíritu Santo por la imposición de las manos y el agua que se derramó sobre nosotros. La confirmación, a través del ministro, el Señor nos entregó de nuevo el Espíritu con sus 7 dones y sus 12 frutos. O sea, en nosotros está ese fuego, y cuando Jesús anhela que ya esté ardiendo, nos está diciendo: den el fruto que tiene que dar alguien que ha recibido a Dios mismo en su corazón. Jesús nos dice: por sus frutos, ¿qué? Los conocerán. Ayer fuimos a celebrar este bello aniversario en la parroquia Catedral de Buga, donde yo era párroco antes de ser obispo. Y el párroco en su jardín me mostró: mire, monseñor, le pusimos abono a este mango, un mango que da mangas. Y cargó, me dijo, se llenó, las ramas caían por el peso de la abundancia de los frutos. Pero todos los frutos, con lo que se conoce en el campo, con pasador, con gusanos. Conclusión: no sirve. Y entonces yo aplico esa figura para nosotros diciendo: cuidado, porque si uno no deja que ese fuego del Espíritu Santo trabaje interiormente, es posible que aparentemente demos frutos,
pero nos pasa como ese mango, frutos inservibles. Pasa una figura que creo que ya la compartí aquí alguna vez, con las naranjas agrias. Eso es muy común en el eje cafetero, por allá en Sevilla. Y uno pasa por un camino veredal y ve esos árboles llenos de naranjas y nadie se las lleva. Si fueran dulces, no estarían. ¿Y para qué usan la naranja agria? Para lavar las ollas y quitarles el tizne, o purgante, para los cálculos biliares, perdonen la figura. Pero no es apetecida esa naranja, no es dulce, no es agradable, no sirve para acompañar un alimento. Cuando el fuego de Dios se apaga en nuestro corazón, damos mangos con pasador o naranjas agrias. Y la gente no se merece de nuestra parte esos frutos, porque cada uno es una ilusión de Dios, cada persona, cada niño, cada joven, cada adulto, cada sacerdote, seminarista, obispo, religiosa, es un árbol plantado por Dios en el maravilloso jardín de la iglesia para que dé diversidad de frutos. Hay un santo que describe la santidad como un jardín, dice, están los lirios de las religiosas, está la rosa de las mujeres casadas, están, etcétera, cada uno en la bondad que Dios le ha puesto en su corazón de lo mejor. La división de la que Jesús habla no puede ser la división que causa la maldad. Es la división que se suscita irremediablemente cuando usted es ejemplo de vida. Yo pienso, ¿cuántos de ustedes vienen a la Eucaristía y de pronto alguien en la casa quedó renegando? O el esposo, o la esposa, o un hijo, se van a ir allá a rezar, hipócritas, o lambones con el cura, etcétera. Es eso, es lo que suscita, pero un testimonio coherente de vida. Y ese testimonio, lo de Jeremías, oigan bien, se vuelve atracción. Me encanta una frase del Papa Benedicto XVI. La iglesia crece no por proselitismo, no es propaganda, sino por la fuerza de la atracción, el ejemplo de vida. Y termino, eso se traduce en la alegría de creer, en la alegría de sentir que Dios, amándonos, nos quiere felices para que pongamos ilusión y esperanza en una sociedad cargada de tantos signos de muerte. Me han preguntado estos días 1000 veces, ¿cómo se ha sentido? ¿Cuál es el balance de este primer año en la diócesis? Y yo sencillamente digo, gracias a Dios, porque ha sido un tiempo maravilloso de conocerlos, de recorrer la diócesis, de tener la posibilidad de estar en todos los rincones, desde Cabuyal hasta Tenerife, desde Darién hasta Pradera, Florida, cada una de las 55 parroquias, cada comunidad religiosa. Un año intenso, fuerte, de una alta exigencia, pero maravilloso porque Dios me ha puesto para gastar mi vida en este tiempo en la diócesis con un solo objetivo: sembrar la vida de Dios en ustedes. Que la Virgen Madre, la Inmaculada, Reina y Patrona de esta parroquia y ciudad, nos siga asistiendo. Que seamos ejemplo de vida, que no dejemos apagar el fuego del Espíritu Santo en nosotros. Que no seamos, uso una palabra que ya es escasa, pusilánimes. El pusilánime es el que no tiene entusiasmo, el que no convence, el que ofrece algo sin convicción y nadie le compra. Que la fuerza de Dios nos acompañe siempre. Amén.